Bienvenidos a El Debate. Este es un espacio de análisis exhaustivo para contrastar ideas y diferentes perspectivas sobre los temas que definen el rumbo económico. Ujú. Imaginen por un segundo que intentamos correr un tren bala, un tren de última generación con la ingeniería más sofisticada del planeta, pero lo ponemos sobre unas vías férreas que fueron construidas a finales del siglo XIX. Sí, sobre vías completamente oxidadas. Exacto. Vías oxidadas, desalineadas. Por más que actualicemos los motores de ese tren o que le invirtamos, no sé, millones a la aerodinámica de los vagones, la fricción constante de esas vías eventualmente nos va a descarrilar. O mínimo te obliga a ir tan lento que el tren pierde todo el sentido, ¿no? Totalmente. Y esa frustración es exactamente lo que experimenta cualquier inversionista en nuestro país hoy en día, cuando choca de frente contra el muro de la burocracia. Así que hoy vamos a desmenuzar el documento publicado en mayo de 2026, este famoso Plan México, Acciones Inmediatas para la Inversión. Un documento, bastante comentado últimamente. Así es, y el tema central que nos convoca hoy es crucial. La premisa del plan es precisamente cambiar esas vías férreas, o sea, proponer una reorganización institucional y una simplificación de trámites, pero masiva, como el motor para detonar el desarrollo empresarial. Yo soy la primera en defender que esta reducción drástica de tiempos y la digitalización integral que plantean no son medidas cosméticas, representan un verdadero cambio de paradigma que le da celeridad y certeza jurídica al capital privado. Pues mira, yo abordo esto desde un ángulo mucho más escéptico. La pregunta central aquí no es si el documento suena bonito, es si estamos ante una verdadera reingeniería del Estado o si es simplemente una reestructuración burocrática superficial. ¿Ok? Porque, a ver, las metas de simplificación suenan espectaculares en un PowerPoint, pero me parecen logísticamente inverosímiles. Y mi postura es que esta concentración de facultades centralizadas enmascara deficiencias reales gravísimas. O sea, el plan parece ignorar deliberadamente el entorno. Tenemos una inseguridad desbordada, una falta de crecimiento económico crónico, energía eléctrica carísima y una falta de estímulos fiscales reales. Por decreto no puedes borrar esa fricción estructural. Bueno, pero a ver, empecemos estableciendo dónde estamos parados, porque creo que el plan diagnostica correctamente que el cuello de botella regulatorio es, hoy por hoy, nuestro inhibidor número 1. Ujú. Y quiero destacar de inmediato el decreto para incentivar proyectos de inversión. Esto no es un decálogo de buenas intenciones, establece reglas claras. Por ejemplo, un solo paso en la nueva ventanilla digital nacional de inversiones, que por cierto va a estar alojada en inversiones.go.mx. ¿Y la plataforma única? Ajá, y esto aplica directo para proyectos mayores a 2,000 millones de pesos que decidan instalarse en los llamados polos de bienestar. Que para ponerlo en contexto, a quienes nos escuchan, son estas zonas geográficas donde el gobierno federal te promete terrenos listos y facilidades operativas para tratar de dirigir el capital, ¿correcto? Exactamente. Básicamente te dicen, si traes capital fuerte y te instalas donde el país necesita desarrollo, te quito todo el peso del Estado de encima con un solo trámite. Pero lo verdaderamente revolucionario, creo yo, viene para el resto de las inversiones a nivel nacional. A ver. El plan instaura una regla de oro. Todos los trámites deberán resolverse en 90 días. Y aquí está la clave operativa. Si el Estado no responde en ese plazo, aplica la figura de la afirmativa ficta, o sea, se tendrán por autorizados automáticamente. Claro, la famosa afirmativa ficta. Sí, porque históricamente el silencio administrativo en México te dejaba en un purgatorio indefinido. Era una negativa ficta de facto. Cambiar esto a una afirmativa le quita inmediatamente ese poder de extorsión y el incentivo de retraso al burócrata. Mira, entiendo el punto. A cualquier desarrollador industrial le brillan los ojos cuando escucha afirmativa ficta en 90 días. En teoría, es música para los oídos del capital. ¿Lo es? Pero pongamos los pies en la tierra un momento y miremos la viabilidad operativa. El documento propone agrupar, por ejemplo, todos los trámites del SAT, de la Secretaría de Economía y de la Agencia Nacional de Aduanas en una sola ventanilla única de comercio exterior. Así es. Y prometen resoluciones en 15 días. A ver,
La complejidad de mover mercancías por una aduana mexicana, con las inspecciones físicas, los agentes aduanales, las clasificaciones arancelarias, todo eso no desaparece mágicamente por escanear un formato en PDF o por crear un portal web muy bonito. Es que no se trata de solo escanear un PDF, es rediseñar de tajo la interacción entre el ciudadano y la autoridad. Y hay evidencia empírica en el propio plan que demuestra que el Estado cuando quiere ya sabe cómo hacerlo. Por ejemplo, Miremos el caso de Cofepris. Ellos pasaron de tener 340 trámites a tan solo 125. Eso es eliminar más del 60% de la tramitología en una sola exhibición. Y lo fascinante es cómo lo lograron. convirtiendo permisos en avisos, supongo. Exacto. Los permisos relacionados con temas administrativos los convirtieron en simples avisos inmediatos. Redujeron los requisitos promedio de 14 a 7 y el tiempo de respuesta bajó de 100 días a solo 24. O sea, si tú importas un dispositivo médico que ya fue aprobado por la FDA en Estados Unidos, ya no tienes que esperar 100 días para que México te vuelva a sellar el papel. Ya. Entregas el aviso y operas. Esa es viabilidad comprobada de simplificación extrema. Híjole, es que fíjate en la mecánica de lo que acabas de describir. Cuando tú conviertes un permiso, que por definición implica que el Estado hace una revisión previa técnica y exhaustiva, en un simple aviso de resolución inmediata, no estás eliminando la complejidad regulatoria, ¿Por qué no? porque la estás posponiendo. Y lo que es mucho más grave para la certeza jurídica, estás transfiriendo todo el riesgo legal al empresario a posteriori. No estoy de acuerdo. Le dices, empieza a operar hoy, no te preocupes, pero si en 6 meses el Estado llega, te audita y decide que tu aviso estaba incompleto o mal clasificado, te clausura, te multa y te paraliza la operación. Pero no es exactamente esa la dinamita que el sector empresarial ha exigido a gritos durante décadas en México. O sea, el reclamo siempre ha sido, déjame trabajar, confía en mí de buena fe y si quieres audítame después. Sí, pero... El exceso de requisitos previos, donde te piden, no sé, la misma acta constitutiva certificada en 5 ventanillas distintas antes de siquiera poder rentar una oficina, es lo que aniquila a las empresas antes de nacer. Entiendo la frustración con las copias certificadas. Pero... Mover el esquema de permisos a avisos es como pasar de un sistema operativo viejo, donde cada impresora requiere que instale su propio controlador manualmente, a un ecosistema plug and play. Conectas e inicias. Eliminar esa fricción frontal es un estímulo económico masivo en sí mismo. sería un ecosistema plug and play si todo el hardware del país hablara el mismo idioma. Pero tú estás hablando de una ventanilla federal única y estás omitiendo por completo el eslabón más débil de la cadena institucional. ¿Te refieres a los municipios? Exactamente. Los municipios. Tú puedes sacar tu aviso federal de salud o de medio ambiente en 24 horas en un portal inmaculado superficiente. Pero si para construir tu nave industrial necesitas la licencia de uso de suelo y el permiso de protección civil del municipio. Sí, claro, eso siempre es un reto. Y si el alcalde local en turno decide congelar tu expediente 6 meses porque no hay, digamos, alineación política o porque directamente están buscando una mordida, pues la eficiencia federal se vuelve irrelevante. Tu inversión sigue parada. El cuello de botella no se destruyó, solamente cambió de código postal. A ver, entiendo perfectamente que la coordinación con los gobiernos locales es un reto sistémico enorme. Ningún decreto federal va a obligar a un municipio a ser eficiente de la noche a la mañana. Eso me queda clarísimo. Exacto. Pero por eso mismo, el Plan México hace una apuesta tan agresiva por proyectos donde el gobierno federal sí tiene un control casi absoluto del derecho de vía y de la regulación, que son la infraestructura y la energía. Ok, hablemos de eso. El documento proyecta requerimientos de capital titánicos, y ya tienen una ruta crítica definida. Estamos hablando de 319.2 mil millones de pesos para 14 mil megawatts de energía renovable y 523 mil millones para más de 5 mil kilómetros de carreteras. Cifras gigantescas en papel. Y ya tienen mapeados y listos para ejecución casi 10 mil megawatts de energía firme, respaldados por 116 mil millones de pesos de inversión privada. De acuerdo. Bajemos esos números a la realidad del terreno, porque ahí es donde la cosa cambia.
De esos 523,000 millones que mencionas para carreteras, el plan depende de 34 proyectos de participación privada. Así es. Esos privados tienen que aportar casi 300,000 millones de pesos. Y mi pregunta es, ¿cómo pretendes atraer 300,000 millones en asfalto en un país donde la inseguridad vial es el pan de cada día? Bueno, la seguridad es... Tenemos tramos carreteros donde el robo al autotransporte y el asalto a operadores ocurren con total impunidad. O sea, el crimen organizado opera casi como una aduana paralela, y esa inseguridad se traduce en costos de seguros estratosféricos y escasez de choferes, lo cual es un impuesto oculto masivo. Es innegable que la seguridad es un pasivo enorme. Nadie está tapando el sol con un dedo. Y a eso súmale el tema de la energía que mencionaste. Está muy bien mapear miles de megawatts en papel, pero tenemos una red de transmisión operada por la CFE que está completamente saturada. ¿Pero para eso es la inversión? Puedes darle a una empresa privada el permiso de generación en tiempo récord, como promete el plan, pero si no hay líneas de transmisión con capacidad para subir esa energía a la red, pues no sirve de absolutamente nada. Entiendo tu punto, pero... Además, pregúntale a cualquier industrial sobre sus márgenes. La energía eléctrica en México es carísima comparada con Texas o el resto del sur de Estados Unidos. Sin estímulos fiscales, con inseguridad rampante, sin crecimiento del país y con costos eléctricos que aniquilan la competitividad, esperar que el sector privado inyecte ese capital solo porque abriste un portal web más rápido es francamente pecar de ingenuo. No es ingenuidad. Justamente porque el entorno logístico y macroeconómico es tan complejo, el Estado tiene la obligación de pavimentar la pista de aterrizaje burocrática. Esa es la variable que sí controla. El ecosistema energético anterior estaba diseñado literalmente para ponerle el pie al inversionista. Tenías que peregrinar. Ibas a la Secretaría de Energía, luego a la Comisión Reguladora de Energía, luego al SENACE, todo en silos aislados. Sí, era un laberinto, te lo concedo. Te tomaba 15 meses solo llegar a la etapa de saber si te podías interconectar. 15 meses. El Plan México destraba ese laberinto de tajo. Reduce la ruta crítica a 6 meses e integra todo en un solo estudio para centrales eléctricas. Si es que logran coordinarse. Es que cuando le das previsibilidad en los tiempos a un fondo de inversión, el capital fluye, incluso si la tarifa eléctrica o el entorno de seguridad no son ideales, porque el riesgo burocrático, que era impredecible y opaco, desaparece. Prometer la coordinación de 5 feudos burocráticos del sector energético en solo 3 meses para lanzar la primera convocatoria, me parece que ignora cómo operan los sindicatos y los sistemas heredados ahí adentro. Bueno, es un cambio cultural también. Pero supongamos que te concedo ese punto. Digamos que logras obtener tu permiso en 6 meses, construyes tu planta esquivando los problemas de seguridad y milagrosamente te conectas a la red. Todavía tienes que sobrevivir al último y más formidable obstáculo en México, el lugar donde verdaderamente se juega la supervivencia de las empresas. El SAT. Exacto, el entorno fiscal, el brazo ejecutor. Pues qué bueno que tocas el tema del SAT, porque hay una sección en este documento dedicada a la certeza jurídica y fiscal que a mí personalmente me parece un parteaguas. Se llama Acuerdo para el Fomento a la Inversión Productiva. ¿Ya? Históricamente hemos visto al SAT como este ente punitivo, implacable, pero este plan inyecta un concepto de empatía institucional. Establece por escrito que la restricción temporal de los certificados de sellos digitales se va a utilizar exclusivamente como un mecanismo de última instancia. A ver, para quien no está en la operación diaria de una empresa, hay que dimensionar qué es la cancelación de un sello digital. Sí, es durísimo. Es básicamente cortarle las cuerdas vocales financieras a un negocio. Si el SAT te restringe los sellos, no puedes emitir una sola factura. Y si no facturas, no cobras. No pagas nómina, no le pagas a proveedores. O sea, te asfixian en cuestión de días sin siquiera haber ido a un juicio. Exactamente. Es la pena de muerte operativa. Y por eso, limitar esa herramienta draconiana a una verdadera última instancia es un alivio gigantesco para la certidumbre de cualquier director de finanzas. Suena bien, pero... Y espera, además el acuerdo incluye una cláusula vital. Establece que cuando el contribuyente pueda comprobar que fallas en los propios sistemas informáticos del Estado le impidieron cumplir, por ejemplo, cuando se cae la plataforma del SAT en pleno día 30 de cierre de mes. Que pasa muy seguido. Que pasa todo el tiempo.
pues ahora se evitará la imposición de multas y sanciones en esos casos. Es puro sentido común, pero ahora está formalizado en papel. Ya. Y el cambio más grande en las reglas del juego. La autoridad procurará realizar una sola revisión integral por ejercicio fiscal. Se acaba el acoso de recibir 5 auditorías parciales a lo largo del año por distintos conceptos. Te sientas una vez con la autoridad, aclaras todo y dedicas los otros 11 meses a operar tu negocio, que es lo que deberías estar haciendo. Suena un trato muy justo en una primera lectura. Pero permíteme diseccionar un poco la letra chiquita que viene en los párrafos adyacentes de ese mismo acuerdo. A ver, adelante. Porque toda esta narrativa de atención honesta y cálida viene emparejada con la implementación de lo que llaman esquemas inteligentes contra la evasión. Y te doy un ejemplo de cómo operan esos esquemas en la realidad. Ok. El plan dicta que si un contribuyente recibió facturas de alguien que el SAT, a su entera y absoluta discreción, decide clasificar como empresa fantasma, tienes solamente 30 días para autocorregirte. Si no lo haces, se presentará inmediatamente una denuncia penal ante el Ministerio Público. Pero a ver, el combate a las empresas fantasmas y la compra de facturas requería dientes. Es una distorsión brutal del mercado. Claro, nadie defiende a los factureros. O sea, no puedes pedir piso parejo para los empresarios honestos y al mismo tiempo quejarte de que el Estado persiga judicialmente a los que evaden millones con esquemas fraudulentos. No me quejo de que se persigue el fraude, por supuesto que no. Me quejo del desmantelamiento de los mecanismos de defensa para el empresario honesto que comete un error administrativo o que es acusado injustamente por el algoritmo del SAT. No veo dónde está el desmantelamiento. Aquí es donde entra el golpe más duro a la certidumbre jurídica en todo el Plan México. El decreto ordena la sectorización de la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La van a subordinar bajo la estructura de la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y operativamente, ¿cuál es el drama con esa sectorización? Ambas instituciones al final del día buscan la legalidad y la transparencia de las finanzas. El drama es monumental por una cuestión de incentivos básicos. La PRODECON fue diseñada y creada como un ombudsman, un defensor totalmente autónomo que protege al ciudadano de a pie y a la empresa de los abusos y arbitrariedades del SAT. Sí, han hecho buen trabajo. Ha sido fundamental precisamente para destrabar embargos precautorios injustos o descongelar esos sellos digitales de los que hablábamos. Al sectorizar a la PRODECON bajo una secretaría del Ejecutivo, está subordinando al defensor bajo el mismo paraguas político del brazo fiscalizador. Para ponerlo en términos súper claros, es como si en un sistema de justicia penal tomas al abogado defensor público y lo pones en la nómina y bajo las órdenes directas del fiscal general que te está acusando. Creo que esa analogía estira un poco la realidad de la administración pública. No son la misma dependencia funcional. Destruye completamente la estructura de incentivos. Le quitas la independencia a la única institución que de verdad podía poner un freno de mano a la autoridad fiscal. Entiendo tu preocupación. Te prometen, como dices, una revisión integral amable al año, pero simultáneamente desarman tu principal mecanismo de defensa institucional. Eso no es construir certeza jurídica, es consolidar un aparato de fiscalización implacable sin contrapesos reales. Entiendo perfectamente tu preocupación sobre el diseño institucional, de verdad, pero difiero en esa lectura de desprotección absoluta. El propio documento obliga explícitamente a la autoridad fiscal a observar siempre el principio de proporcionalidad tributaria en sus actos. Papelito habla, pero la realidad es otra. Y volviendo al eje rector del Plan México, me parece que si damos un paso atrás y vemos la fotografía completa, no podemos perder de vista el objetivo principal. Para mí, estoy convencida, representa una evolución innegable y urgente hacia la eficiencia que habíamos postergado por décadas. No es solo un documento de buenas intenciones, es un manual de operaciones con plazos obligatorios, con inversiones mapeadas y reformas normativas concretas. Reformas condicionadas a una capacidad de ejecución gubernamental que hoy por hoy simplemente no existe. Pero que se está construyendo. O sea, la convergencia de trámites de 3 dependencias distintas en la ventanilla única, resolviendo aduanas en 15 días, la inyección planeada de cientos de miles de millones de pesos bajo el esquema de afirmativa fixta, eso es lo que cambia el juego. Sí, en teoría.
La afirmativa ficta transfiere el poder que antes tenía el burócrata de tenerte ahí meses esperando directamente a las manos del emprendedor. Si la historia económica nos ha enseñado algo, es que cuando el Estado quita los obstáculos de la vía y deja de ser un estorbo, el capital fluye naturalmente y la economía se acelera. Pues mi síntesis mantiene el escepticismo estructural muy firme. Estoy convencido de que los decretos presidenciales no crean capacidad estatal por arte de magia. No, magia no es. Reconozco y hasta aplaudo la valentía de intentar simplificar regulaciones bizantinas como las de Cofepris, o intentar unificar plataformas de aduanas. Pero advierto que el éxito de todo esto dependerá de instituciones que hoy están siendo sometidas a un estrés de cambio profundo. Claro. Y sobre todo, no podemos analizar este plan en el vacío, ignorando la realidad de lo que el país tiene en contra. Una plataforma digital rápida no compensa la falta de crecimiento del país. Un aviso de 24 horas no soluciona la falta de estímulos. Son temas paralelos, sí. Prometer autorizaciones expeditas no reduce las altas tarifas eléctricas que matan la competitividad, ni te asegura que tus camiones no van a ser secuestrados en las carreteras por la inseguridad. Prometer la luna en 90 días es bien fácil. Construir el cohete para llegar a ella con el entorno que tenemos hoy es una historia muy diferente. Bueno, a pesar de que discrepamos radicalmente en la viabilidad de la ejecución y en el impacto de estos factores externos, me parece que sí hay un punto de convergencia indiscutible entre nosotros. A ver, ¿cuál sería? Si esta nueva plataforma tecnológica de inversiones .gov.x realmente logra operar sin caídas, si las dependencias logran comunicarse entre sí, y si el Estado genuinamente respeta la afirmativa ficta a los 90 días, sin recurrir a auditorías punitivas posteriores, creo que el clima de negocios va a mejorar de una manera drástica. Totalmente de acuerdo en ese punto. O sea, si logran que el sistema operativo funcione en la práctica, de la ventanilla, y no solo en la teoría de una presentación, estaríamos hablando de una transformación histórica en la competitividad de México. Sí. Pero, pues hasta que no vean los sistemas corriendo y las grúas trabajando sin bloqueos ni extorsiones, mis reservas sobre los obstáculos sistémicos seguirán en pie. Es justo. Así que dejamos a quienes nos escuchan con esta reflexión final. Los invitamos a ir más allá de la superficie y analizar críticamente los mecanismos del Plan México. Que lean la letra chiquita. Exacto. Revisen cómo se estructuran los megaproyectos frente a los retos de seguridad, estudien qué significa realmente cambiar de un permiso a un aviso en su industria específica y observen cómo se desenvuelven estas nuevas reglas fiscales y la reestructura de la PRODECON en la práctica. Así es. Porque al final del día, volviendo a nuestra imagen inicial, podemos debatir durante horas sobre si el diseño del tren bala es el adecuado o si los motores tienen la potencia correcta. Pero la verdadera prueba de fuego será observar si esas vías férreas logran soportar el peso y la velocidad de esta inversión masiva, o si terminamos descarrilándonos una vez más. Habrá que estar muy atentos a la ejecución. Gracias por acompañarnos en este espacio de análisis y debate. ¿Nos escuchamos en la próxima emisión?